Hola, mi nombre es Olga Herrera. Bienvenidos a mi canal. Segunda parte del audiolibro La vida interna, volumen 2. Conversaciones filosóficas en el Adyar, de Charles Leadbeater. Obsesión animal. Sabemos que un ego en camino de reencarnación puede verse desviado de su curso e indefinidamente retenido en el plano astral por la fuerza atractiva del alma grupal de cierta especie de animales con cuyas características tenga demasiada estrecha afinidad. También sabemos que la misma atracción puede captar a una alma en el plano astral después de la muerte física y retenerla allí en íntimo consorcio con una forma animal, como también, y a consecuencia de extremada crueldad con un animal, es posible quedar ligado kármicamente a él y compartir sus horribles sufrimientos. Todo esto lo escribió la señora Besant en una carta dirigida a un periódico de la India, reproducida en The Theosophic Gleaner, volumen 15, página 231, y que dice así: el ego humano nunca reencarna en un animal porque la reencarnación significa la entrada en un vehículo físico que desde entonces pertenece al ego y es gobernado por él. La relación penal del ego humano con una forma animal no consiste en reencarnar en dicha forma, porque el alma animal propietaria de la forma no queda desprovista de ella, ni el ego puede gobernarla aunque temporalmente esté adherido a ella. El ego humano tampoco se convierte en animal ni pierde sus atributos humanos mientras sufre su castigo. No ha de pasar de nuevo por las etapas inferiores de la humanidad, sino que en cuanto cumple su castigo, vuelve a colocarse en el grado de forma humana que le corresponde por su previa evolución. Véanse los casos de Hada Bharata, de la esposa del rishi liberada al contacto del pie de rama, lo cual demuestra cuán errónea es la vulgar creencia de que el hombre puede convertirse en piedra o animal. Lo cierto es que cuando un ego, una alma humana, por apetitos desordenados o por cualquier otra causa, forma un fuerte lazo de unión con un animal, el cuerpo astral de dicho ego manifiesta las correspondientes características animales que pueden tomar formas también animales en el mundo astral, donde se plasman visiblemente los pensamientos y pasiones. Así es que, después de la muerte, en el Petraloka, el alma quedará revestida de una envoltura astral de forma semejante al cuerpo físico del animal cuyas cualidades haya alimentado durante la vida terrena. En casos extremos, tanto al pasar al plano astral después de la muerte, como al volver a pasar por el camino de la reencarnación, el ego puede quedar ligado por afinidad magnética al cuerpo astral del animal cuyas características hubiese asimilado, y a consecuencia de este consorcio astral puede quedar preso después en el cuerpo físico del animal sin poder ir a Devachan o Svarga si es un Petra o que viene de la tierra, ni tampoco renacer por entonces en forma humana si procede del Devachan. Verdaderamente está sufriendo una pena aflictiva encadenado a un animal. Es consciente en el mundo astral, conserva sus facultades humanas, pero no puede gobernar el cuerpo bruto al que está ligado, ni manifestarse por medio de él en el plano físico. El cuerpo del animal
no posee el mecanismo necesario para la expresión autónoma del ego humano. Puede servir de cárcel, pero no de vehículo. Además, el alma del animal no sale de su propio cuerpo, sino que sigue siendo su gobernante. Sri Sankaracharya alude muy claramente a esta diferencia entre el encierro por castigo en un cuerpo animal y la conversión del hombre en piedra, árbol o animal. El encierro no es reencarnación, y llamarlo por ese nombre es una inexactitud, pues por estar al corriente de los referidos fenómenos, siempre diré que el ego humano no puede reencarnar en un animal ni convertirse en animal. No es sólo esta la vicisitud a que se expone una alma degradada en el mundo astral, y algo de ello insinúan los shastras hinduistas, pues lo expuesto es parcial y muy incompleto. Si el ego no está lo bastante degradado para merecer un absoluto encarcelamiento, pero tiene el cuerpo astral muy embrutecido, podrá renacer normalmente, aunque su nuevo cuerpo físico reproducirá las características animales, como demuestran esas personas cuyas facciones repulsivas reflejan las líneas del cerdo, perro, primate, loro, etc. Cuando el hombre se entrega a vicios bestiales, se acarrea penas más terribles de lo que imagina, porque las leyes naturales obran inflexiblemente y proporcionan a cada cual la cosecha de lo que siembra. Muy grande es el sufrimiento infligido a la entidad humana consciente, cuyos extravíos la separan temporalmente de la línea del progreso y de su expresión autonómica. Pero en cambio este sufrimiento le sirve de enmienda y es análogo al de otros egos ligados a cuerpos físicos con un cerebro enfermo o inútil, como los idiotas, locos, memos, etc. La idiotez y la locura son el resultado de vicios de distinta índole de los que conducen a la esclavitud animal. Pero en estos casos el ego también queda atado a una forma en la que no se puede manifestar. Estos ejemplos explican hasta cierto punto la difundida superstición de que en determinadas circunstancias el hombre puede reencarnar en el cuerpo de un animal. Los libros orientales consideran como 3 vidas separadas las que nosotros debemos considerar como 3 distintas etapas de una sola vida. Cuando se dice que un hombre al morir en el plano físico renace enseguida en el plano astral, se quiere decir con ello que entonces empieza su vida total y especializada en dicho plano. Y de la misma manera, lo que nosotros llamamos el tránsito al Devachan suele denominarse muerte en el plano astral y nacimiento en el mundo celeste. Así pues, no es extraño que se haya llamado renacimiento en forma animal a uno de los casos anormales a que acabamos de referirnos, aunque la palabra renacimiento, así empleada, no tiene en absoluto el mismo significado que le damos en la literatura teosófica. En recientes investigaciones nos llamó la atención un caso que difería de todos los anteriores, en el cual el hombre establecía intencionalmente el comercio con el animal para eludir algo que le parecía mucho peor. Sin duda que también los antiguos conocieron este caso, pues aluden a él las tradiciones sobre la reencarnación animal. Procuremos explicarlo. Al morir el hombre, la parte etérica de su cuerpo físico se retrae de la densa, y poco después, generalmente al cabo de unas cuantas horas, el astral se desprende del etérico y empieza la vida astral del ego. Por lo común, el hombre queda inconsciente hasta librarse del etérico y al despertar a nueva vida se halla ya en el plano astral.
Pero hay casos en que el hombre se aferra tan desesperadamente a la existencia terrena que su vehículo astral no puede desprenderse del etérico y entonces despierta rodeado de materia etérica. Ahora bien, el cuerpo etérico es tan solo una parte del físico y no sirve por sí mismo de vehículo de conciencia, es decir, que no constituye un cuerpo en que pueda vivir y funcionar el ego. Así, el infeliz que despierta rodeado de materia etérica, esto es envuelto en la parte etérica de su cuerpo físico. Queda en un estado muy desagradable y suspendido, por decirlo así, entre dos planos. La envoltura etérica lo separa del astral y al propio tiempo carece de órganos físicos para relacionarse con la tierra, por lo que se ve zarandeado, solitario, sordomudo y horrorizado en una densa y melancólica niebla, incapaz de comunicarse con los habitantes de los mundos astrales y físico. Vislumbrando a veces algunas otras almas errantes en su misma situación e impotente para relacionarse ni siquiera con ellas, ni asociarse a ellas, ni detenerlas en su errabunda y desorientada marcha que las arrastra y engolfa en la tenebrosa noche. De cuando en cuando la envoltura etérica se rasga, lo bastante para permitir un vislumbre de las escenas astrales, aunque esto, en vez de alentar al ego, lo pone en mayor zozobra, porque lo cree un vislumbre del infierno. A veces columbra vagamente con un familiar objeto terrenal al pasar junto a una vigorosa imagen mental. Pero las raras y tentadoras rasgaduras del velo etérico solo sirven para densificar luego las tinieblas y sumir al alma en la más profunda desesperación. La infeliz no comprende que con solo desistir de su frenético apego a la tierra, entraría, tras pocos momentos de inconsciencia, en la vida astral ordinaria. Pero precisamente este apego es lo que la alucina y por no perder aquella mísera semiconciencia que tiene, prefiere aferrarse al mundo gris de la niebla circundante antes que sumirse en él. A su parecer, abismo de anonadamiento y aniquilación. A veces las blasfemas enseñanzas recibidas en la tierra le infunden el temor de que si se deja ir caerá en el infierno. En todo caso, son verdaderamente terribles su desesperación y su angustioso sufrimiento. Hay varios medios para librarse de esta enojosa, aunque provocada situación. Algunos miembros de nuestra hueste de protectores invisibles se dedican a la labor especial de encontrar almas en tan penoso estado y persuadirlas para salir de él, así como también hay entre los desencarnados quienes se encargan de esta tarea como una especie de beneficencia astral. Algunas veces estos esfuerzos consiguen éxito, aunque por lo general hay pocas víctimas con suficiente valor y confianza para desprenderse de lo que les parece vida, por misérrima que sea. Con el tiempo, la envoltura etérica se desgasta y el curso natural de la evolución recupera su imperio a pesar de todo, sucediendo a veces que un repentino arrebato de desaliento anticipa este resultado, porque el ego desesperado se dice a sí mismo que es preferible la aniquilación a semejante vida y temerariamente se abandona creyendo anonadarse cuando despierta con agradable sorpresa en el mundo astral. Sin embargo, hay algunos tan desdichados que durante sus primeras luchas descubren tortuosos procedimientos de reavivar su contacto con el plano físico en lugar de recluirse en el astral. Uno de estos procedimientos es el de la comunicación mediumnística, aunque casi siempre el espíritu guía del medium impide enérgicamente el acceso de la entidad, y hace bien en ello,
porque el terror y la ansiedad que la dominan le quitan todo escrúpulo y podría obsesionar e incluso enloquecer al médium con sus esfuerzos por la vida, parecidos al esfuerzo del que se está ahogando. Y todo es completamente inútil porque en último término solo conseguiría prolongar sus sufrimientos por la intensificación de la materia etérica de la que debería desprenderse. A veces alguna de estas entidades se esfuerza en apoderarse de alguna persona que sin saberlo posea facultades mediumnísticas, generalmente de alguna muchacha sensitiva, pero tan solo logrará su intento si el ego de la víctima escogida ha perdido o debilitado el dominio sobre sus vehículos al ceder a malos pensamientos y bajas pasiones. En cambio, si las relaciones del ego con sus vehículos son normales y sanas, nada podrán con él los esfuerzos frenéticos de las entidades a las que nos referimos. Sin embargo, un animal no tiene ego, sino un fragmento de alma grupal, que hace las veces de ego, aunque se relaciona con sus vehículos de manera muy distinta a como se relacionaría un ego, y así la que pudiéramos llamar de momento alma del animal puede ser desposeída de sus vehículos mucho más fácilmente que la del hombre. A veces, según hemos dicho, el alma que vaga por el mundo gris entre el físico y el astral es lo bastante desdichada para advertir esta circunstancia y en su locura obsesiona al cuerpo de un animal, o si no logra desalojar del todo al alma del animal, se esfuerza en compartir con ella su dominio y ponerse por este medio en contacto con el mundo físico, pues ve por los ojos del animal, lo que suele ser una experiencia muy curiosa, y siente cualquier dolor que sienta el animal, de modo que mientras tanto es el propio animal por lo que respecta a su conciencia. Un antiguo y respetable miembro de una de nuestras ramas teosóficas de Inglaterra explicó que había recibido la visita de un hombre que venía a pedirle consejo en circunstancias críticas. El visitante daba la impresión de haber estado en mejor situación social, pero que, venido a menos, no tuvo más remedio que aceptar cualquier trabajo que se le ofreciese, y así llegó a ser matarife en un gran matadero. Confesaba que le era absolutamente imposible seguir practicando su horrible oficio, porque cuando se disponía a sacrificar a las reses, le conmovían con sus gritos de angustia, que desgarraban el corazón y les decían a voces: «Ten misericordia de nosotros, no descargues el golpe, porque somos seres humanos infusos en estos animales, cuyos dolores sufrimos». Así es que, habiéndose enterado aquel matarife de que la sociedad teosófica estudiaba arduos problemas no común resolución, había ido a pedirle consejo a nuestro hermano teósofo. Sin duda que aquel hombre era algo clarividente, o tal vez lo bastante sensitivo para percibir los pensamientos de aquellos infelices egos que se habían asociado con animales, y estos pensamientos le parecían gritos audibles de misericordia. No es extraño que fuese incapaz de continuar en su oficio. Esto puede dar lugar a que reflexionen cuantos comen carne, los que llaman deporte a la matanza de animales de la caza, tiro de pichón, etc., y sobre todo los viviseccionistas, pues el que mata o tortura a un animal se expone a infligir indecibles sufrimientos a un ser humano. No cabe duda de que la posibilidad en que un hombre materialista se haya de cometer tamaño error está disminuida por el fondo racional de la creencia dominante en varias tribus de que no deben matarse a ciertos animales por recelo de que en él esté el espíritu de algún antepasado. Porque el hombre que así se infunde en el cuerpo de un animal no puede abandonarlo cuando quiera, pues, aunque haya aprendido la manera de retirarse de él, necesitará hacer para ello considerables esfuerzos de muchos días,
y aún así solo podrá retirarse gradualmente hasta la muerte del animal. No suele verse libre, aunque todavía le queda entonces por deshacer el consorcio astral después de la muerte de la bestia, la entidad humana infundida en su cuerpo suele esforzarse en obsesionar a otro animal de la misma especie o cualquier otra criatura de quien pueda apoderarse en su desesperación. He observado que los animales obsesos o semiobsesos por ser un humano suelen parecer como alocados de ira y terror, cual si, a su pesar, sintieran la presencia de un extraño. Además, los otros animales de su propia especie, manada o grey, se apartan de ellos, rehuyen su compañía o temen su encuentro. Los animales preferidos para la obsesión por las entidades humanas son los menos desarrollados entre los cuadrúpedos, como los bueyes, corderos y cerdos. Los animales más inteligentes, como perros, gatos y caballos, no son tan susceptibles de obsesión, aunque conozco un caso horrible en el que un sacerdote católico se asoció por este medio a un gato. Además, tenemos el conocido caso del mono de Pandharpur, que sabía celebrar las ceremonias brahmánicas. Pero en la mayor parte de los casos, el alma obsesionante se ha de satisfacer con lo que encuentre, porque el esfuerzo necesario para rendir incluso a la bestia más estúpida consume todas sus energías. Nota. Seguramente que desde el punto de vista esotérico tiene íntima relación con cuanto expone Leadbeater sobre la obsesión animal, y en cierto modo la corrobora el pasaje evangélico que en paráfrasis dice así: al pasar Jesús a la otra orilla del lago del Tiberíades, en el país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que fieros en gran manera salían de los sepulcros, de modo que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Estaba paciendo más allá de ellos una manada de cerdos, y los endemoniados le dijeron a Jesús: si nos echas, permítenos ir a aquella manada de puercos. Jesús les dijo que fueran, y ellos se infundieron en la manada de puercos, que se precipitaron desde un despeñadero y se ahogaron en las aguas del lago. Véase Evangelio de San Mateo 8, 28, 33. De este pasaje se infiere fácilmente la verosimilitud de que los egos errabundos se hubiesen aprovechado de sus cadáveres, según expone Leadbeater, para ponerse en contacto con la tierra, pues el texto evangélico dice que salían de los sepulcros al encontrarse con la taumatúrgica virtud de Cristo operante en el cuerpo de Jesús, no pudieron resistirla y se infundieron en dos cerdos de la manada, que alocados de terror, como dice Leadbeater, al sentir la extraña presencia contagiaron de la misma emoción a todos los demás y la manada entera se precipitó por el despeñadero. A primera vista parece impropio de un redentor del mundo, cual era Cristo, el permitir que aquellos dos endemoniados se infundiesen en los cerdos, pero si tenemos en cuenta lo dicho por Leadbeater de que la entidad humana se libera a la muerte del animal obseso, resulta que Cristo les facilitó con ello un medio de liberación, pues al ahogarse los cerdos despertaría seguramente en el plano astral la aletargada conciencia de los dos egos errabundos. La obsesión animal parece como si hubiera venido a suceder a la horrible acción de los vampiros en tiempos de la cuarta raza raíz. Los hombres, locamente apegados a la vida terrena, se esforzaban en mantener en sus propios cadáveres una baja e indeciblemente horrible forma de vida, absorbiendo la sangre de los vivos. En la quinta raza, esto, felizmente, ya no es posible, pero las personas de la misma índole caen en el engaño de la obsesión animal,
que, si bien indudablemente nociva, no es tan repugnante ni horrible como el vampirismo. En esto vemos que aun en sus peores y más bajos aspectos, la condición del mundo va mejorando. He observado casos aislados de otros dos géneros de consorcio animal, uno en que un malvado difunto acostumbra a apoderarse del cuerpo de un animal con un propósito maléfico de determinada índole, y otro en que un mago oriental, para vengarse de un insulto a sus creencias religiosas, asoció mesméricamente con un animal a su desdichada víctima después de la muerte. Esto se podría hacer solo si en la víctima existía alguna debilidad a través de la cual tal mago pudiera aprovecharse y por cometer intencionalmente alguna acción que según la ley kármica determinase este dominio. Normalmente no es posible ninguno de ambos casos. Toda obsesión, ya sea de un cuerpo humano o de un animal, resultan en perjuicio y estorbo del alma obsesionante, porque intensifican temporalmente su contacto con la vida física y demoran su progreso natural en la vida astral, además de establecer toda clase de lazos kármicos de la peor especie. Esta vida gris, como todas las demás eventualidades enojosas de la vida astral, son consecuencia tan solo de la ignorancia de las verdaderas condiciones de dicha vida. Cuanto más aprendemos acerca de la vida y de la muerte, más imperioso se nos aparece el deber de esforzarnos en difundir el conocimiento de la teosofía, porque resulta cada vez más evidente que en este conocimiento están la vida, la dicha y el progreso para todos. Al morir un animal individualizado, tiene una vida astral de considerable duración en la que permanece comúnmente inmediata vecindad de su morada terrestre y en íntimo contacto con quien le protegió, de cuya compañía goza tan plenamente como antes, aunque el protector no lo vea, y conserva la memoria de lo pasado tan perfectamente como cuando estaba en la tierra. A esta condición seguirá un período todavía más dichoso de la que se ha llamado a veces conciencia encantada, que durará hasta que en un futuro mundo asuma forma humana. En todo este período el animal se halla en un estado análogo al del hombre en el de Bachán, aunque en nivel algo inferior. Se crea su propio ambiente, aunque suele no darse mucha cuenta de él, pero que incluye la imagen de su protector terrestre en la más cariñosa y simpática actitud. Para cada entidad que por él pasa, tanto si acaba de entrar en la evolución humana como si está a punto de trascenderla, el mundo celeste o de Bachán significa la mayor felicidad de que es capaz en su nivel. La idea del lugar conviene tan solo en limitada extensión a los subplanos del astral. Indudablemente aquí, sobre la superficie de la tierra, nos rodea materia de todos los subplanos, y el hombre viviente que usa su cuerpo astral durante el sueño del físico se pone simultáneamente en contacto con todos ellos y es capaz de recibir sus impresiones. Así es que si yo uso mi cuerpo astral durante el sueño y miro el cuerpo astral de otro viviente, veré que el conjunto de él contiene materia de todos los subplanos, pero en la mayoría de los desencarnados la materia de su cuerpo astral se reorganiza con arreglo a la tónica del elemental del deseo y, en términos generales, solo una clase de materia astral es capaz de recibir impresiones. Lo que normalmente llamamos visión astral no es por completo tal visión, porque esta palabra supone el uso de un órgano especializado para recibir determinadas vibraciones. La percepción astral obedece a un plan del todo diferente. Suele decirse que un hombre puede ver con cualquier parte de su cuerpo astral, esto es, que todas las partículas de su cuerpo son capaces de recibir las sensaciones del exterior y transmitirlas a la conciencia interna. Sin embargo, no todas las partículas son capaces de recibir todas las sensaciones posibles. Por ejemplo,
solo cabe reconocer la clase inferior de materia astral por medio de la materia de la misma subdivisión existente en el cuerpo astral del observador, el cual recibe sus vibraciones mediante las partículas de aquella clase inferior de materia que en el momento de la percepción están en la superficie de su cuerpo astral. Pero, como durante la vida todas las partículas del cuerpo astral están en constante movimiento entre sí como las de un líquido en ebullición, inevitablemente sucede que en la superficie del cuerpo astral hay materia de todos los subplanos y por esto el observador puede ver simultáneamente todo el plano astral. El hombre ordinario, después de la muerte, solo tiene una clase de materia en la superficie de su cuerpo astral, a consecuencia de la ordenación concéntrica por capas que determina el elemental del deseo, y por lo tanto la visión del mundo astral que le rodea es muy imperfecta. Sí, abroquelado en una concha de material astral del séptimo subplano, mira el cuerpo astral de un viviente, solo podrá ver de él la parte constituida por el ínfimo tipo de materia. Pero, como carece de medios para percatarse de la limitación de sus facultades perceptivas, se figura que ve todo el cuerpo astral de la otra persona, y por lo tanto le considera como si sólo poseyese las bajas cualidades que únicamente pueden manifestarse en la materia del séptimo subplano. Esta entidad astral vive rodeada de toda serie de influencias elevadas y de bellas formas mentales, pero es casi totalmente inconsciente de ellas, porque las partículas de su cuerpo astral que pudieran responder a tan sutiles vibraciones están dentro de la concha y no las alcanzan. El tipo inferior de materia astral corresponde a los sólidos físicos, cuya contraparte astral es del séptimo subplano, como sucede en el suelo, paredes y muebles de una habitación, por lo que el hombre recientemente fallecido ve las contrapartes de estos objetos muy vívidas, al paso que es casi completamente inconsciente de las formas mentales que le rodean, porque casi todas estas formas están construidas con combinaciones de las clases más sutiles de materia astral. Con el tiempo, según va retrayéndose la conciencia, la concha grosera de materia astral se atrofia y empieza a desintegrarse gradualmente, dejando al descubierto otra capa más sutil que a partir de entonces recibe las vibraciones del exterior. Y el hombre nota que las contrapartes de los objetos físicos son cada vez más tenues y confusas, mientras que las formas mentales le resultan más vívidas y vigorosas. De modo que sin necesidad de moverse en el espacio, se encuentra en un mundo diferente. Si mientras dura este proceso encuentra varias veces al viviente de que hemos hablado, le parecerá que ha ido mejorando mucho de carácter, aunque en realidad no haya cambiado, pues todo se reduce a que es él el que cambia y ya puede recibir las vibraciones sutiles, al paso que ya no es receptible de las groseras. La disposición del viviente sigue tal como estaba, pero como el desencarnado al principio solo le vio las malas cualidades, cree que ha mejorado de carácter, porque ahora puede ver únicamente las de orden superior. Esto es lo que significa pasar de uno a otro subplano, es decir, que el hombre pierde de vista una parte de la admirable complejidad del mundo astral y aparece ante su vista otra parte que hasta entonces no veía. Al fin y al cabo, no es más que una repetición en menor grado de lo que sucede al pasar de uno a otro plano. En torno nuestro están por doquier todo el mundo astral y todo el mundo mental, y sin embargo somos raramente conscientes de ellos, en tanto concentramos nuestra conciencia en el cerebro físico. Al morir en la tierra, la conciencia se transfiere al cuerpo astral y enseguida vemos la contraparte astral de nuestro mundo y perdemos de vista el físico. Cuando más tarde nos desprendemos del cuerpo astral y actuamos en el cuerpo mental,
somos parcialmente conscientes de la contraparte mental de nuestro mundo y perdemos de vista el astral, como antes perdimos el físico. Así como al hombre astral le es posible rechazar al elemental del deseo y mantener las partículas de su cuerpo en movimiento continuo como estaban durante la vida física, así también el hombre terrenal puede esforzarse en dominar simultáneamente su conciencia trina, física, astral y mental, pero esto requiere y significa un adelanto considerable. Resumiendo lo precedente, resulta que elevarse en la ordinaria acepción espiritualista es sencillamente elevar la conciencia de un subplano inferior a otro superior del astral, después de haber sido superpuesta la materia del cuerpo astral en capas de mayor a menor densidad, de fuera a dentro, por el elemental del deseo. Durante la vida astral, la conciencia solo puede actuar por medio de la capa externa y por consiguiente, en un principio, el desencarnado queda limitado a la percepción de las vibraciones correspondientes a la clase de materia de que está formada la capa envolvente de un cuerpo astral. Y tan solo podrá ser consciente de un subplano superior cuando la capa de materia peculiar del subplano inferior se desintegre en su mayor parte. Así es que, naturalmente, en un principio, el hombre ordinario está separado del más agradable y placentero aspecto de la vida astral, y al salir de esta reclusión se puede decir que se ha elevado. El teósofo que conoce las propiedades de la materia astral no consiente que el elemental del deseo le reorganice su cuerpo astral, y si esto sucede durante la inconsciencia momentánea que sigue inmediatamente a la muerte, los protectores, aquellos de entre nosotros que se dedican a la tarea de ayudar a los desencarnados, acudirán evidentemente a destruir el trabajo del elemental y restablecerán el cuerpo astral en las mismas condiciones en que se hallaba durante la vida física, con todas sus variedades de materia naturalmente entremezcladas, de modo que el desencarnado pueda ver todo el plano astral y no tan solo un subplano. Así, desde un principio, su vida astral será más completa y mucho más útil que si su conciencia se limitara a un solo subplano. Según expliqué en el capítulo correspondiente a las esferas, hay mucho de verdad en la idea de lugar relacionada con los subplanos. En la superficie de la Tierra tenemos materia en estado sólido, líquido, gaseoso y etérico, pero sin duda que, generalmente hablando, la materia sólida es la base sobre la que descansa la líquida y sobre ambas la gaseosa, aunque en la atmósfera flota algo de materia sólida y más todavía de líquida. La zona sólida está en general limitada por la corteza terrestre y la zona de materia líquida por la superficie superior de las nubes, mientras que la zona gaseosa se extiende algunos kilómetros más arriba y muchísimo más aún la etérica. Por lo tanto, si bien estamos rodeados de las 7 densidades de materia física, se puede decir que, en cierto modo, cada una tiene su propia zona y cada una ocupa un lugar más alejado de la superficie de la Tierra que la zona de materia de densidad inmediatamente inferior. Lo mismo pasa con la materia astral, cuyas 7 densidades distintas nos rodean por doquier, y la gran mayoría de los moradores del mundo astral pasan la vida en relativa proximidad con la superficie del globo físico, pero en cuanto se retraen en sí mismos y su conciencia recibe las vibraciones de la materia astral de los subplanos sutiles, prefieren, por más fácil y natural, remontarse a las regiones apartadas de la superficie terrestre, donde escasean las corrientes perturbadoras. En cierta ocasión me relacioné con un desencarnado que durante una serie de sesiones espiritistas declaró a un amigo mío que a veces se encontraba a 800 kilómetros de la superficie de la Tierra.
Mi amigo estaba muy versado en ocultismo y por lo tanto pudo orientar científica e inteligentemente las investigaciones del desencarnado, que bien podía ser verdad en su declaración. La materia astral se extiende en sus grados más sutiles hasta casi tocar la órbita de la luna, por lo que los griegos llamaron mundo sublunar al plano astral. En efecto, tan cercano está en coincidir el límite de la materia astral con la órbita lunar que las atmósferas astrales de la Tierra y su satélite se contactan en el perigeo, aunque no en el apogeo. Sé de un desencarnado que llegó a la luna y no pudo volver a la Tierra por de pronto, pues se habían desconectado las atmósferas astrales de ambos globos y tuvo que esperar a que se restableciese el contacto al llegar al satélite otra vez a su perigeo. Y hasta aquí la segunda parte del audiolibro La vida interna, volumen 2, Conversaciones filosóficas en el Adyar, de Charles Leadbeater. Les habló Olga Herrera. Gracias por escuchar.